Ruby siempre ha creído que su vida era como una actuación bien ensayada. 10 años de matrimonio con Stefan habían transcurrido como un día, medidos, predecibles, casi perfectos. Se levantaba cada mañana a las 6, preparaba el desayuno, besaba a su marido antes de ir a trabajar y atendía su floristería en el centro de la ciudad. Stefan, arquitecto de éxito, llegaba a casa a las 7 y cenaban juntos, comentaban los acontecimientos del día y hacían planes para el futuro. Al menos hasta aquella noche de marzo en que su mundo perfecto empezó a desmoronarse. Ese día, Ruby llegó pronto a casa. Un fuerte dolor de cabeza la había obligado a cerrar la tienda antes de que terminara la jornada. Entró tranquilamente en casa, con la esperanza de que el silencio y la oscuridad la ayudaran a sobrellevar la migraña. Pero en el pasillo del segundo piso oyó la voz apagada de Stefan, que venía de su despacho. «Sí, cariño, yo también te echo de menos», le dijo con voz suave, como le había hablado en los primeros años de su matrimonio. «Sé que es difícil, pero tenemos que tener cuidado». «Sí, lo comprendo». «No». Ruby no sospecha nada. Ruby se congeló, sintiendo que su corazón empezaba a latir más rápido. El dolor de cabeza desapareció al instante, dando paso a un frío miedo que se extendió lentamente por todo su cuerpo. «Por supuesto que estaremos juntos», continuó Stefan. «Solo lleva tiempo. Yo también te quiero». Las palabras la golpearon como una descarga eléctrica. Ruby se balanceó y tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Sus dedos se cerraron involuntariamente en puños. Sus uñas se clavaron dolorosamente en sus palmas, pero este dolor físico no era nada comparado con el que desgarraba su corazón. En silencio, bajó las escaleras y salió de la casa, subió a su coche y se marchó sin saber a dónde iba. Las lágrimas le escocían los ojos, pero no se permitió llorar. Ahora no. Primero tenía que entender lo que estaba pasando. Aparcó cerca de un pequeño parque por el que Stefan y ella habían paseado a menudo durante los primeros años de su matrimonio. Lo primero que se le ocurrió fue llamar a su hermana Lizzie. Siempre habían estado muy unidas y su hermana siempre le había dado sabios consejos. Pero el teléfono de Lizzie estaba apagado, lo que no era habitual en ella a esas horas. Ruby recordó que su hermana se había vuelto distante últimamente. Casi habían dejado de quedar para tomar café los miércoles, como habían hecho durante años. Lizzie siempre encontraba excusas para cancelar sus reuniones, trabajo, malestar o algún tipo de emergencia. El domingo pasado, en una cena familiar en casa de sus padres, Lizzie apenas la miró a los ojos y, cuando Ruby intentó hablar de sus planes para las vacaciones de verano, su hermana cambió rápidamente de tema y se marchó poco después, alegando dolor de cabeza. Algo hizo clic en la mente de Ruby. Empezó a recordar otros pequeños detalles, cómo Stefan había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo, cómo había empezado a cuidar más su aspecto, cómo había cambiado la contraseña de su teléfono, y Lizzie, su propia hermana, que de repente había empezado a evitar reuniones y conversaciones. «No», susurró Ruby, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. «No, esto no». Sacó un espejo del bolso y miró su reflejo. A sus 42 años parecía más joven de lo que era. Pelo castaño sin canas, casi sin arrugas, una figura esbelta que había estado observando atentamente. Pero ahora, en el espejo, veía a una mujer agotada con los ojos vacíos. Ruby recordaba haber presentado a Stefan a Lizzie 15 años atrás. Su hermana le había dicho, «Es perfecto para ti, hermanita». Y ahora, era posible, podría ser su propia hermana. El teléfono vibró, un mensaje de Stefan. «Hoy trabajaré hasta tarde, tengo una reunión importante, no esperes la cena». Ruby miró la pantalla del teléfono y cada palabra le pareció venenosa. ¿Cuántas «baby» de ese tipo había habido en los últimos meses? ¿Cuántas veces se había creído sus excusas? Arrancó el coche y condujo hasta casa, agarrando con fuerza el volante.
En su mente se estaba formando un plan. Si sus sospechas eran ciertas, no iba a sufrir en silencio. Averiguaría la verdad, por dolorosa que fuera. Y si Stefan y Lizzie realmente la traicionaban, bueno, encontraría la manera de hacer que se arrepintieran. De vuelta en casa, Ruby subió a su dormitorio y se sentó frente a su tocador. Miró las fotos de ella y Stefan. Bodas, viajes, vacaciones, 10 años de matrimonio, 10 años de confianza y amor. ¿Era todo mentira? Bien, susurró a su reflejo. ¿Quieres jugar? Juguemos, pero con mis reglas. Ruby sacó un cuaderno y empezó a escribir. Anotó cada detalle sospechoso, cada cambio en el comportamiento de Stefan y Lizzie en los últimos meses. ¿Cuándo empezó él a llegar tarde a casa? ¿Cuándo empezó su hermana a evitar las reuniones? ¿Qué excusas utilizaban? Hojeando las páginas de su diario, se dio cuenta de que los primeros cambios empezaron hace unos 3 meses, después de una fiesta de Navidad en casa de sus padres. Entonces, Stefan y Lizzie mantuvieron una larga conversación en la terraza mientras todos los demás estaban dentro. Ruby no le dio mucha importancia en ese momento. Eran familia, ¿por qué no iban a hablar? Pero ahora, oyó abrirse la puerta de la planta baja. Stefan había vuelto. Ruby escondió rápidamente su cuaderno y se acercó al espejo para asegurarse de que no había rastros de lágrimas en su rostro. «Cariño, estoy en casa». Su voz llegó desde abajo, tan familiar y ahora tan falsa. «Estoy arriba, ahora abajo», respondió, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Mirando su reflejo, Ruby sonrió, una sonrisa fría y decidida. Cumpliría su papel de esposa perfecta, por el momento, pero este sería su último papel en este matrimonio, y haría todo lo posible para que la escena final fuera memorable. Mientras bajaba las escaleras, ya sabía lo que iba a hacer a continuación. Mañana empezaría a recoger pruebas, y entonces les daría un espectáculo que nunca olvidarían. La oficina del investigador privado Michael Burns se encontraba en un viejo edificio a las afueras de la ciudad. Ruby estuvo sentada en el coche durante un buen rato antes de decidirse a entrar. Nunca había pensado que tendría que recurrir a tales servicios, pero ahora le parecía lo único correcto. Investigador privado Michael Burns. Las letras doradas en el cristal esmerilado de la puerta parecían burlarse de su vida. Ruby respiró hondo y llamó a la puerta. «Adelante», dijo una voz ronca. El despacho era pequeño, pero estaba ordenado. Detrás de la mesa había un hombre de unos 55 años, de sienes canosas y mirada penetrante. «Señora Clark», se levantó para recibirla. «Por favor, siéntese». Ruby se hundió en la silla, sintiendo que le temblaban las manos. «Yo no estoy segura de estar haciendo lo correcto», comenzó. «Eso es lo que dice todo el mundo cuando llega por primera vez», dijo Burns con suavidad. «Dime qué te preocupa». Ruby sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. «Aquí tienes $5,000», dijo con firmeza. «Es un depósito. Quiero que sigas a mi marido y a mi hermana». Burns no mostró sorpresa, se limitó a coger el cuaderno. «Cuéntamelo todo desde el principio», y Ruby lo hizo. Sobre la conversación telefónica que había escuchado, sobre los cambios en el comportamiento de Stefan y Lizzie, sobre sus sospechas y temores. Le temblaba la voz, pero no se permitió llorar. «Necesito pruebas», terminó. «Si es verdad, quiero saber toda la verdad». Burns escuchó atentamente, tomando notas. «Muy bien, señora Clark, empezaré hoy. Pero debo advertirle que la verdad puede ser más dolorosa que la sospecha». «Estoy preparada», respondió Ruby. «No hay nada peor que la incertidumbre». Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una verdadera prueba para Ruby. Durante el día, trabajaba en la tienda, sonriendo a los clientes y haciendo ramos. Por la noche, preparaba la cena para Stefan,
Escuchaba sus historias sobre el trabajo, fingía creer sus excusas sobre retrasos y reuniones importantes. Todas las mañanas, a las 9, recibía un mensaje de Burns, un breve informe sobre el día anterior. En efecto, Stefan llegaba tarde al trabajo, pero no siempre por culpa de las reuniones. 3 veces en esas 2 semanas se encontró con Lizzie en un pequeño restaurante al otro lado de la ciudad. Una vez pasaron todo el día juntos. Stefan dijo que se iba de viaje de negocios y Lizzie avisó de que estaba enferma. Las fotos que envió el detective eran claras y despiadadas. Aquí están Stefan y Lizzie sentados en la mesa de un restaurante, con las manos entrelazadas. Aquí están saliendo del Hotel Riverside. Aquí están besándose en el coche de Stefan, aparcado en un callejón tranquilo. Cada nueva foto era como una puñalada en el corazón, pero Ruby se obligó a mirarlas una y otra vez, hasta que el dolor se convirtió en fría rabia. Una noche, cuando Stefan volvía a trabajar hasta tarde, Ruby se encontró con Burns en un pequeño café. «Tengo algo importante», dijo el detective sacando una grabadora. «Creo que tienes que oír esto». Pulsó el botón de reproducción. Al principio solo se oía el ruido de la calle, luego la voz de Stefan. «No puedo seguir viviendo así, Lizzie. Tenemos que decírselo a Ruby». «Lo sé, pero es mi hermana. La destruiría. No podemos ocultar nuestros sentimientos para siempre. Te quiero, ¿vale? Y quiero estar contigo sin esconderme. Pero ¿qué pasará con nuestros padres? ¿Toda la familia? Nunca nos perdonarán. Nos las arreglaremos. Lo importante es que estamos juntos». Ruby apagó la grabación. Le temblaban las manos, pero su voz era tranquila. «¿Cuándo se grabó esto?» «Ayer, fuera del restaurante donde suelen reunirse». Ruby sacó otro sobre de su bolso. «Aquí está el resto del dinero y... tengo que pedirte un favor más». «Sí, señor. Sigue vigilándolos. Pero ahora necesito saberlo todo. No solo dónde se reúnen, sino de qué hablan. Sus planes, sus miedos, todo». Burns la miró detenidamente. «¿Está tramando algo, S.R.A. Clark?» Ruby sonrió. Por primera vez en 2 semanas, su sonrisa era auténtica. «Sí, voy a darles un encuentro inolvidable. Pero antes necesito conocer todos los detalles de su historia de amor. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?» La voz del detective sonaba a simpatía. «Más que nunca», respondió Ruby. «Me arruinaron la vida, traicionaron mi confianza. Ahora me toca a mí demostrarles lo que significa perderlo todo». Se levantó y se dirigió a la salida. Burns la vio marchar, pensando que en sus 10 años como investigador privado había visto muchas traiciones y desengaños, pero algo le decía que esta historia acabaría de forma diferente a las demás. De vuelta a casa, Ruby permaneció largo rato frente al espejo de su habitación. Miró las fotos de ella y de Lizzie, fotos de la infancia en las que aparecían abrazadas y riendo, fotos del colegio, la boda de Ruby, en la que Lizzie fue dama de honor. «¿Cómo has podido?», susurró, tocando con los dedos el cristal. «Eres mi hermana». El teléfono vibró. Un mensaje de Lizzie. «Hermana, ¿podemos tomar un café mañana? Hace tiempo que no». Ruby se quedó mirando la pantalla, sintiendo que se le agarrotaban las entrañas de dolor y rabia. Sus dedos se cernieron sobre el teclado. Finalmente escribió: «Por supuesto, querida hermana, me encantaría». Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Las nubes se acumulaban en el horizonte. Se avecinaba una tormenta. Ruby pensó que era muy simbólico. Se avecinaba una tormenta en su propia vida, y esta vez no sería una mera observadora, sino que se convertiría en la tormenta misma. La carpeta de fotos de cuero negro estaba sobre la mesa del dormitorio de Ruby como una serpiente venenosa lista para morder en cualquier momento. Llevaba 3 horas sentada allí, revisando las fotos que había traído el detective Burns. Cada foto era perfectamente nítida, como si la vida hubiera querido mostrarle deliberadamente cada detalle de la traición con la máxima calidad. Volvió a coger la primera foto.
El restaurante Le Petit era el lugar favorito de Stefan. Allí la había llevado en su primera cita, 15 años atrás. Ahora, en la foto, él estaba sentado en la misma mesa, pero Lizzie estaba sentada frente a él. Su hermana pequeña parecía feliz, con los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas por el vino. Stefan la miró como antes había mirado a Ruby. «¿Por qué?», susurró Ruby a la habitación vacía. «¿Por qué me has hecho esto, Lizzie?». Pensó en su infancia. Lizzie siempre había sido la favorita de sus padres, la hija menor, con talento y divertida. Ruby era la mayor, la responsable, la que siempre tenía que cuidar de su hermana. ¿Cuántas veces había encubierto a Lizzie delante de sus padres? ¿Cuántas veces la ayudó con los deberes, le prestó dinero y la apoyó en los momentos difíciles? La siguiente foto es del Hotel Riverside. Stefan y Lizzie salen del hotel cogidos de la mano. Lizzie lleva el mismo vestido azul que Ruby le regaló por su cumpleaños el año pasado. «Tienes muy buen gusto, hermanita», había dicho entonces Lizzie, abrazándola. Ahora aquellas palabras sonaban a burla. Ruby se levantó y se acercó a la ventana. Afuera hacía una cálida tarde de primavera. Los vecinos paseaban con sus hijos y un par de ancianos estaban sentados en un banco. Una vida normal y tranquila. ¿Quién iba a pensar que detrás de la fachada de esta acogedora casa se estaba desarrollando semejante drama? El teléfono vibró. Un mensaje de Stefan. «Hoy tengo una reunión importante con unos clientes. No esperes, vete a la cama». Ruby miró el reloj. Eran las 7 de la tarde. Sabía que estaba de camino a casa de Lizzie. El detective Burns dijo que habían reservado mesa en un nuevo restaurante del centro de la ciudad. Ruby fue al armario y sacó una vieja caja de fotografías. Allí estaba, con Lizzie en la playa. Ella tenía 12 años, su hermana 9. Las dos llevan el mismo bañador de rayas y están construyendo un castillo de arena. Es su primer día de instituto, y Ruby abraza a una asustada Lizzie para calmarla. Graduación de Lizzie. Ruby ayuda a su hermana a maquillarse. La boda de Ruby. Lizzie lleva un vestido azul de dama de honor y llora de felicidad. «Eras mi mejor amiga», susurra Ruby mientras toca las fotos. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», recordó cuando presentó a Stefan a la familia. Lizzie había dicho: «Es perfecto para ti, hermanita. Estáis hechos el uno para el otro». Y ahora estaba acostándose con su marido, planeando un futuro con él, destruyendo todo lo que Ruby apreciaba. El dolor y la rabia rodaban en oleadas. Ruby sintió que le temblaban las manos y que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no se permitió llorar. No más lágrimas. Era hora de actuar. Sacó su diario, el grueso cuaderno encuadernado en cuero que había guardado durante los últimos 10 años. Hojeó las páginas y vio cómo había cambiado su vida. Aquí hay una entrada sobre el día en que ella y Stefan compraron esta casa, sobre la apertura de su floristería, sobre unas vacaciones en Italia hace 3 años, de cenas familiares en las que todos eran felices, o al menos fingían serlo. Las últimas entradas eran diferentes. Notas breves sobre los regresos tardíos de Stefan, llamadas extrañas, excusas de Lizzie. Ahora todo se sumaba a una clara imagen de traición. Ruby cogió un bolígrafo y empezó a escribir un nuevo plan. Ya no sería una víctima, montaría un espectáculo que nunca olvidarían. Pero primero, sacó su teléfono y llamó al detective Burns. «Señor Burns, necesito su ayuda. Quiero saberlo todo. ¿A dónde van? ¿Con quién hablan? ¿De qué hablan? Cada detalle de sus vidas. ¿Está segura? S.R.A. ¿Clark? Podría ser doloroso. Ya he sentido todo el dolor que puedo. Ahora quiero la verdad, toda la verdad». Después de colgar el teléfono, Ruby se acercó al espejo. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo fría determinación. Recordó las palabras de su abuela. «El golpe más duro viene de aquellos que han esperado mucho tiempo». Pues bien, ella esperaría. Reuniría todas las pruebas,
Estudiaría cada detalle de su traición. Y entonces ella les mostraría lo que significa perderlo todo. Ruby sacó un hermoso vestido de su armario, un vestido negro y elegante que había comprado para una ocasión especial. Ahora esa ocasión había llegado. Ella organizará una cena, la última cena de su feliz familia. Invitará a sus padres, a sus amigos, a todos los que necesitan ver la verdad. Ya se había imaginado la escena. Las caras de sorpresa de los invitados, la conmoción de Stefan y Lizzie cuando les mostrara todas las pruebas de su traición. Sería su momento de la verdad, su venganza. El olor de la cena que había preparado para Stefan llegaba desde la cocina. Una cena que él ni siquiera tocaría porque ahora estaba sentado en un restaurante con su hermana. Ruby bajó las escaleras y tiró todo a la basura. Ya no jugaría el papel de la esposa perfecta. Era hora de un nuevo papel. De vuelta al dormitorio, volvió a mirar las fotos. Cada imagen, cada grabación de sus conversaciones, cada prueba de su infidelidad se convertiría en un arma en sus manos. Utilizaría sus propias palabras contra ellos. «Te amo, Lizzie. Estaremos juntos». La voz de Stefan en la cinta sonaba como un veredicto sobre su matrimonio. Pero ahora también sería un veredicto sobre su futura felicidad. Ruby cogió el teléfono y escribió un mensaje a su hermana. «¿Cuánto tiempo sin verte, cariño? ¿Podemos tener una cena familiar la semana que viene? Te he echado tanto de menos». La respuesta llegó casi al instante. «Por supuesto, hermanita, yo también te he echado de menos». Ruby sonrió mientras miraba la pantalla. Ni siquiera saben que ella lo sabe. No tienen ni idea de que cada palabra, cada mirada, cada caricia queda grabada y documentada. Pues que disfruten de su amor secreto. Pronto, todo cambiará. Abrió su portátil y empezó a planear la cena. Iba a ser una noche especial, con la mejor comida, vino y velas. La última noche de sus mentiras. El sol se ponía por la ventana, pintando el cielo de rojo sangre. Ruby miró el atardecer y pensó que era simbólico. El sol de su antigua vida se estaba poniendo, pero pronto saldría uno nuevo, una vida en la que ya no sería una víctima. Volvió a leer sus notas, pensando en cada detalle de la próxima cena. Sería su mejor actuación, su triunfo, y haría todo lo posible para que la velada fuera inolvidable. El Blue Rose Café siempre ha sido un lugar especial para ellas. A lo largo de los años, Ruby y Lizzie se han reunido aquí todos los miércoles, compartiendo secretos, sueños y problemas. Ahora, sentada en su mesa habitual junto a la ventana, Ruby sentía que cada recuerdo se convertía en una afilada astilla que le hería el corazón. Había llegado media hora antes para prepararse mentalmente. Pidió su tradicional capuchino de canela y un croissant francés. La camarera, Mary, que conocía a las hermanas desde hacía años, sonrió amablemente. ¿Lo de siempre para las dos? Sí, respondió Ruby intentando mantener su sonrisa habitual. Lizzie no tardará en llegar. Mary asintió y se alejó, y Ruby sacó de su bolso la pequeña grabadora que le había dado el detective Burns. «Tienes que grabar cada palabra», dijo. Ruby pulsó el botón de grabación y escondió el aparato entre los pliegues de su servilleta. 5 minutos antes de la hora acordada, el timbre de la puerta anunció la llegada de Lizzie. Ruby vio a su hermana pequeña cruzar la habitación, esbelta y elegante con un traje de negocios nuevo. Antes estaba orgullosa del éxito de Lizzie, se alegraba de su ascenso en el trabajo y la ayudaba a elegir la ropa. Ahora, cada detalle del aspecto de su hermana la amargaba. ¿No era por Stefan que se cuidaba tanto? Lizzie se inclinó para abrazar a Ruby. Olía a perfume nuevo, caro y exquisito. Ruby recordó la foto del Hotel Riverside, donde Lizzie llevaba el mismo vestido que ella le había regalado y probablemente el mismo perfume. «¿Cuánto tiempo?», dijo Lizzie, sentándose frente a ella. «Estás estupenda». «Eso es mentira», pensó Ruby. «Nos vimos hace 3 días en una cena familiar,
en la que evitaste cuidadosamente mi mirada y saliste corriendo al cabo de una hora, alegando dolor de cabeza. Gracias, dijo en voz alta. Tú también estás muy guapa. ¿Es un traje nuevo? Sí, me lo compré la semana pasada. Tenemos presentaciones importantes en el trabajo. Ruby escuchó a su hermana hablar de su trabajo en la agencia de publicidad, de nuevos clientes, de sus planes para el futuro. Cada palabra parecía falsa. Después de todo, el detective Burns había demostrado que los días en que Lizzie estaba supuestamente en reuniones importantes, pasaba el tiempo con Stefan. ¿Qué tal tu tienda?, preguntó Lizzie, removiendo su café. Dijiste que querías ampliarla. Todo va genial. Ruby tomó un sorbo de café. Por cierto, Stefan ha sido de gran ayuda con el plan de negocio. Últimamente está tan atento. Notó que la mano de Lizzie temblaba y que la taza se agitaba entre sus dedos. Ya está, pensó Ruby. La primera grieta en tu máscara perfecta, hermanita. ¿De verdad? La voz de Lizzie sonaba casi normal, pero Ruby la conocía demasiado bien como para no notar la ligera tensión. Eso es genial. Hacía tiempo que no hablabais de vuestros planes. Oh, tenemos muchos planes, sonrió Ruby. Sabes, cuando pasas 10 años con alguien, empiezas a entenderle sin palabras. A veces incluso puedo predecir lo que Stefan piensa, lo que siente. Lizzie bajó la mirada y arrugó nerviosamente la servilleta. Debe de ser maravilloso, esta cercanía. Desde luego que lo es. Aunque últimamente he notado un cambio en él. Se ha vuelto más pensativo. A veces me mira de un modo extraño, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Ruby vio palidecer las mejillas de su hermana y temblar sus labios. ¿Creías que no me daría cuenta? ¿Que podría robarle impunemente la felicidad a otra persona? Quizá solo esté cansado, murmuró Lizzie. Tiene mucho trabajo que hacer. Sí, claro que lo tiene. Sobre todo últimamente. Esas constantes reuniones, viajes de negocios. Por cierto, mencionó que estaba trabajando en un proyecto especial. ¿Has oído algo al respecto? Lizzie levantó la vista bruscamente, con un destello de miedo en los ojos. ¿Por qué tendría que haber oído algo? Bueno, a veces lo ves en las reuniones familiares, y siempre te ha interesado su trabajo. Yo, no. Él no dijo nada. Ruby sintió que su interior hervía de rabia. Qué fácil era que una mentira saliera de los labios de su hermana. ¿Cuántas veces le había mentido mirándola directamente a los ojos? ¿Sabes, Lizzie? Se inclinó Ruby hacia adelante. A veces creo que hay demasiados secretos en nuestra familia. ¿No te parece? ¿Qué quieres decir? Bueno, por ejemplo, has dejado de hablarme de tu vida personal. Antes hablábamos de todo, pero ahora... ¿Quizás has conocido a alguien especial? La taza en manos de Lizzie tembló aún más. Unas gotas de café cayeron sobre el mantel. No, es que he estado trabajando mucho. ¿Ah, sí? Me pareció que últimamente parecías diferente. ¿Más feliz, tal vez? ¿Enamorado? Ruby, sabes, interrumpió Ruby, siempre quise que encontraras la felicidad, pero nunca pensé que la buscarías en los lugares equivocados. Lizzie se quedó paralizada, con la cara blanca como la tiza. ¿De qué estás hablando? Creo que sabes perfectamente a qué me refiero. Ruby sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. ¿Quizá esto te refresque la memoria? Lizzie abrió el sobre con dedos temblorosos. Sus ojos se abrieron de par en par con horror al ver las fotografías de ella y Stefan saliendo del hotel, sentados en un restaurante, besándose en el coche. Ruby, puedo explicártelo. ¿En serio? La voz de Ruby era fría como el hielo. ¿Y qué puedes explicar? ¿Cómo te acostaste con mi marido? ¿Cómo traicionaste mi confianza? ¿Cómo me mentiste a la cara durante meses? No es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar? Ruby se inclinó aún más cerca. Que mi propia hermana, a la que más quería, era una serpiente. Que la mujer a la que confiaba todos mis secretos se veía en secreto con mi marido.
No era nuestra intención. Simplemente ocurrió. ¿Simplemente ocurrió? Ruby rió amargamente. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿El hecho de que empezaras a acostarte con mi marido? ¿O que estuvieras planeando mi humillación? Lizzie sollozó. Nos amamos. ¿Os queréis? Ruby sintió que algo se rompía en su interior. ¿Desde cuándo existe este amor? 3 meses. Desde la fiesta de Navidad, cuando hablabais en la terraza. ¿Fue entonces cuando empezó todo? Lizzie asintió, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. Intentamos luchar contra nuestros sentimientos, ¿Pero decidiste que era más fácil traicionarme? Ruby negó con la cabeza. ¿Sabes qué es peor? No es que os acostarais, no es que me mintieras, es que me lo hiciste a mí, la persona que os quería a los dos más que a la vida misma. Ruby, por favor, no tienes derecho a pedirme nada, se levantó Ruby. Perdiste ese derecho cuando decidiste que tu amor era más importante que nuestro amor de hermanas. ¿Qué vas a hacer? Ruby sonrió, una sonrisa fría y aterradora. Oh, no te preocupes, hermanita. Tú y Stefan lo descubriréis muy pronto. Mientras tanto, disfruta de tu amor secreto. ¿Valió la pena? Dejó el dinero para el café y se marchó sin siquiera mirar atrás a su sollozante hermana. Empezó a llover fuera, pero Ruby apenas se dio cuenta. En su cabeza ya se estaba formando un plan de venganza claro y despiadado. Cuando volvió a casa, sacó la grabadora y escuchó la grabación de su conversación. Cada confesión, cada excusa, todo sería utilizado en su contra en la cena especial que estaba preparando. Stefan volvió tarde por la noche, como de costumbre, con excusas sobre el trabajo. Ruby le saludó con una sonrisa y la cena, fingiendo no saber nada, pero cuando él la besó en la mejilla, solo pudo pensar en cómo esos mismos labios habían besado a su hermana. Disfruta de tus últimos días de paz, pensó, despierta en la cama junto a su marido. Pronto sabrás lo que significa el verdadero dolor. A la mañana siguiente empezó a enviar invitaciones para una cena familiar. Cada sobre era como una bala cargada de venganza. Pronto, muy pronto, todos sabrán la verdad. Y entonces comenzaría el verdadero espectáculo. Las 2 semanas de preparación para la cena le parecieron a Ruby las más largas de su vida. Cada día estaba lleno de emociones ocultas disfrazadas de tareas domésticas ordinarias. Eligió el mantel con el mismo cuidado con el que planeaba su venganza. Cada detalle tenía que ser perfecto. En el salón de su casa, donde solían tener lugar las celebraciones familiares, se estaban llevando a cabo los preparativos para la actuación más importante de su vida. Ruby pasó horas sentada en su sillón, imaginando cómo saldría todo. Conocía cada centímetro de esta habitación, cada foto de las paredes, fotos de boda, retratos familiares, momentos felices que ahora parecían una mentira sin sentido. Todo tiene que ser perfecto, susurró, mirando las invitaciones que acababa de imprimir. 20 sobres yacían sobre la mesita de café frente a ella, 20 testigos de la exposición que se avecinaba, padres, amigos íntimos, colegas de Stefan, incluso algunos vecinos. Todos ellos necesitaban ver la verdad. El texto de la invitación era sencillo y elegante. Le invitamos a una cena familiar especial para celebrar nuestro 10º aniversario de boda. Stefan y Ruby Clark. La fecha estaba fijada para el sábado siguiente, un día que lo cambiaría todo. Ruby se acercó al gran espejo del salón. Había sido testigo de tantos momentos felices. Aquí se probó el vestido de novia. Aquí se hizo fotos con Stefan antes de su primera recepción oficial. Aquí abrazó a Lizzie tras su ascenso en el trabajo. Ahora este espejo reflejaba a una mujer diferente, más fuerte, más fría, dispuesta a todo por la justicia. Sacó el teléfono y llamó a la empresa de catering. El menú tenía que ser especial. Los mismos platos que habían servido en su boda. Simbólico, ¿no? Lo que empezó como una celebración del amor
Acabaría como una denuncia de la traición. Sí, y champán, le dijo al encargado. El mejor que tenga. Es una ocasión especial. Después de la llamada, Ruby se sentó frente al ordenador y abrió la carpeta con las pruebas que había reunido el detective Burns. Creó una presentación. Cada diapositiva era como un cuchillo en la espalda de los traidores. Fotografías, grabaciones de conversaciones, detalles de reuniones secretas. Todo estaba sistematizado y preparado para conseguir el máximo efecto. A continuación, retomó el guión de la velada. Cada momento estaba planeado hasta el más mínimo detalle. 19 o'clock, llegada de los invitados 19:30, aperitivo y tentempiés 20 o'clock, comienzo de la cena 21 o'clock, su discurso y exposición. Ruby sonrió al imaginarse las caras que pondrían Stefan y Lizzie en cuanto empezara a hablar. ¿Serán capaces de mantener sus máscaras? ¿O intentarán justificarse? ¿O simplemente huirían como cobardes? Se acercó a la barra y se sirvió una copa de vino. Stefan y ella habían sido coleccionistas de vino, una pasión que compartían. Ahora cada botella le recordaba una mentira. ¿Podría haber comprado el mismo vino para Lizzie? Quizás se reían de ella mientras disfrutaban de vinos caros en habitaciones de hotel. El timbre interrumpió sus pensamientos. Un mensajero estaba en la puerta con una caja enorme, un mantel y unas servilletas nuevas que había encargado especialmente para la cena. El impecable lino egipcio de color marfil era el lienzo perfecto para su actuación. Mientras Ruby colocaba el mantel sobre la mesa, recordó su última conversación con el detective Burns. ¿Estás segura de que quieres hacer esto en público?, le preguntó. ¿No sería mejor hablar con ellos en privado? No se merecen ningún tipo de privacidad, replicó ella. Me han convertido en el hazmerreír. Ahora me tocaba a mí. Se pasó todo el día arreglando los muebles, probando diferentes servicios de mesa. Cada vaso, cada plato, cada servilleta tenía su lugar en esta representación. Incluso encargó tarjetas especiales con los nombres de los invitados, elegantes y doradas. Por la noche, Stefan regresó. Parecía cansado. Probablemente otra reunión importante con su hermana le había agotado. ¿Qué es esto?, preguntó, fijándose en el mantel y los cubiertos nuevos. Preparando la cena, cariño, respondió Ruby con una sonrisa. Quiero que todo esté perfecto. No entiendo por qué es tan difícil. 10 años de matrimonio es una fecha importante, dijo mientras se acercaba a él. ¿No lo es? Él la abrazó, y Ruby pudo oler el aroma familiar de su colonia. El mismo aroma que Lizzie olía ahora durante sus encuentros secretos. Claro que sí, murmuró. Pensé que podríamos celebrarlo juntos. Oh, no. Ruby lo besó suavemente en la mejilla. Quiero que todos nuestros seres queridos estén con nosotros en este día tan especial. Sintió que se ponía tenso. ¿De verdad lo sabe? No, no lo creo. Está demasiado seguro de su impunidad. Al día siguiente, Ruby se reunió con un florista. Pidió arreglos especiales, lirios blancos, las flores favoritas de Lizzie, combinados con rosas rojo oscuro. Inocencia y pasión, qué ironía. Después se reunió con el diseñador de iluminación. Quería que la luz cayera de una forma especial durante su discurso. Cada sombra, cada resplandor tenía que acentuar el dramatismo del momento. Por la noche, estuvo mucho tiempo delante de su armario, eligiendo un vestido para la cena. Negro, demasiado obvio. Rojo, demasiado agresivo. Finalmente sus ojos se posaron en el vestido azul marino que Stefan le había regalado por su último cumpleaños. Perfecto. El último regalo de su marido simbolizaría el final de su matrimonio. Sonó el teléfono. Un mensaje de Lizzie. Hermana, ¿podemos desayunar juntas mañana? Ruby sonrió. Después de su último encuentro en la cafetería, Lizzie había tratado de ponerse en contacto, tal vez temiendo ser descubierta. Lo siento, cariño, tengo mucho que hacer con los preparativos de la cena, pero te veré el sábado.
no dejes de venir, será una velada especial. La respuesta llegó casi al instante. Por supuesto que estaré allí. ¿Necesitas ayuda? No, quiero hacerlo todo yo sola. Es muy importante para mí. Ruby colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Estaba oscureciendo y pudo ver su reflejo en el cristal, el rostro tranquilo y decidido de una mujer que sabía lo que quería. Sacó su diario y empezó a escribir por última vez antes de la cena. Cada palabra de su próximo discurso tenía que ser perfecta. Quería que cada frase diera en el blanco, que cada acusación estuviera respaldada por pruebas. Queridos amigos y familiares, escribió, os he reunido hoy para celebrar no solo 10 años de matrimonio, sino también para revelar la verdad. De repente, oyó abrirse la puerta principal. Stefan había vuelto a casa. Ruby escondió rápidamente el diario y bajó a la cocina. Tenía que seguir desempeñando el papel de esposa cariñosa unos días más. ¿Qué te parece el menú para la cena?, le preguntó mostrándole la lista de platos. Stefan miró el menú con expresión inexpresiva. Es perfecto, cariño. Te has encargado de todo, como siempre. Ah, sí, pensó Ruby. Me he ocupado de todo, más de lo que te imaginas. Quedaban 3 días para la cena. 3 días de fingimiento, 3 días de preparación, 3 días de espera. Y entonces comenzaría el verdadero espectáculo, y el final sería inolvidable. El reloj del comedor dio las 7 de la tarde. Ruby miró por última vez la habitación decorada festivamente. Todo era perfecto. Las copas de cristal brillaban a la luz de las velas. Un mantel blanco como la nieve cubría la larga mesa sin una sola arruga, y los arreglos florales de lirios blancos y rosas rojas creaban una atmósfera especial. En las paredes había fotografías de una pareja feliz, que ahora parecían una amarga burla. Ella llevaba un vestido azul marino que Stefan le había regalado por su último cumpleaños. Llevaba el pelo impecablemente peinado y el maquillaje resaltaba su belleza natural. Tenía que estar perfecta en el momento de su triunfo. El primer timbre sonó exactamente a las 19:05 horas. Sus padres estaban en el umbral, su madre con un elegante vestido beige y su padre con un estricto traje. «Cariño, todo está estupendo», exclamó entusiasmada su madre, recorriendo con la mirada el salón decorado festivamente. «Gracias, mamá. Lo he hecho lo mejor que he podido», respondió Ruby con una leve sonrisa. «No sabes lo que me ha costado», añadió mentalmente. Los siguientes en llegar fueron los amigos y colegas de Stefan. Ruby saludó a todos con la impecable sonrisa de una anfitriona, ofreció bebidas y entabló una conversación ligera. Nadie podía sospechar que tras aquella máscara de socialité se escondía una mujer dispuesta a la venganza más brutal. A las 19:45 llegó Lizzie. Parecía nerviosa, con la mirada perdida, evitando los ojos de su hermana. Llevaba el mismo vestido azul con el que el detective la había fotografiado a la salida del Hotel Riverside. ¡Qué ironía!, pensó Ruby. «Hermana, estás radiante», intentó sonreír Lizzie, tendiéndole la bolsa de regalo. «Gracias, querida. Es una noche especial», respondió Ruby, abrazando a su hermana. «Muy especial». Stefan correteaba entre los invitados con una copa de champán en la mano. Parecía un poco tenso, mirando de vez en cuando a su mujer y a su hermana. Tal vez sospechaba algo, o simplemente estaba nervioso por la presencia de su amante en la celebración familiar. A las 20:00, Ruby invitó a todos a la mesa. 20 personas se sentaron alrededor de la mesa lujosamente dispuesta. Había estudiado cuidadosamente la disposición de los asientos. Stefan a su derecha, Lizzie enfrente para poder verles las caras durante la confesión. Los camareros empezaron a servir los primeros platos. Ruby pidió el mismo menú que en su boda 10 años atrás, otro gesto simbólico que solo ellos 3 entenderían. «¿Por qué brindamos?», preguntó uno de los invitados alzando su copa.
Por el amor y la lealtad, respondió Ruby levantándose con la copa en la mano. Por 10 años de matrimonio que me han enseñado tanto. Hizo una pausa, observando cómo Stefan y Lizzie se ponían tensos. Sabéis, continuó, cuando estaba planeando esta cena, pensaba en lo mucho que significan para mí los valores familiares. Confianza, honestidad, lealtad, lo importante que es ser sincero con los que quieres. Ruby bebió un sorbo de champán y dejó la copa sobre la mesa. Había llegado su momento, pero a veces la vida nos da sorpresas desagradables. A veces descubrimos que las personas en las que más confiábamos son capaces de la peor de las traiciones. El comedor quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ella. Ruby, Stefan empezó, pero ella levantó la mano para detenerlo. No me interrumpas, cariño. Aún no he terminado. Sacó el mando a distancia del bolso y pulsó un botón. La pantalla del proyector parpadeó en la pared. La primera diapositiva era una fotografía de Stefan y Lizzie saliendo del hotel. Murmullos de sorpresa se extendieron por la sala. La madre de Ruby se apretó el corazón y su padre se quedó con la boca abierta. ¿Qué es?, murmuró uno de los huéspedes. ¿Esto? Ruby pulsó el mando a distancia y apareció una nueva foto en la pantalla. Un beso en el coche. Esta es una historia de traición. La historia de cómo mi marido y mi propia hermana decidieron que su bi era más importante que sus lazos familiares. Lizzie se puso pálida y le temblaban tanto las manos que estuvo a punto de volcar el vaso. Ruby, por favor, susurró. ¿Por favor qué? Ruby se volvió hacia su hermana. Por favor, cállate. No le cuentes a todo el mundo que te acostaste con mi marido. ¿Cómo os conocisteis en hoteles mientras yo le esperaba en casa? Stefan se levantó bruscamente. Basta, esto es pasarse de la raya. ¿Límites?, se rió Ruby, y esta risa hizo que todos se estremecieran. ¿Me estás hablando de límites? ¿Tú, que te acostaste con la hermana de tu mujer? Volvió a pulsar el mando a distancia. En la pantalla apareció un texto, la transcripción de la conversación grabada por el detective. Te quiero, Lizzie, estaremos juntos, citó Ruby. ¿Recuerdas esas palabras, cariño? Se las dijiste hace 2 semanas, en el mismo restaurante donde una vez me propusiste matrimonio. Los padres de Ruby y Lizzie se quedaron estupefactos. Su madre lloraba y su padre apretaba los puños. ¿Cómo has podido?, susurró mi madre mirando a Lizzie y luego a Stefan. Sois una familia. Lo éramos, corrigió Ruby. Hasta que los dos decidieron que su pasión era más importante que cualquier otra cosa. Siguió mostrando las pruebas, fotografías, grabaciones de conversaciones, detalles de reuniones secretas. Cada nueva diapositiva era como un cuchillo en el corazón de los traidores. Lo descubrí hace 3 semanas, dijo Ruby con voz tranquila y fría. Escuché una conversación telefónica. Luego contraté a un detective. ¿Sabes qué es lo más interesante? Ni siquiera intentaron ocultar su conexión. Confiaban ciegamente en mí. Lizzie sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Stefan se quedó pálido, apoyado en el respaldo de su silla. ¿Por qué haces esto en público?, preguntó con voz ronca. Podrías haber hablado con nosotros en privado. ¿En privado? Ruby le miró directamente a los ojos. ¿Cómo has estado hablando conmigo todos estos meses? Mintiéndome a la cara, fingiendo ser un marido cariñoso y una hermana atenta. No, cariño, me has convertido en el hazme reír. Ahora me toca a mí. Se acercó a Lizzie, que seguía sollozando con las manos en la cara. Mírame, hermana, dijo con voz firme. Mírame a los ojos y dime, ¿ha merecido la pena destruir nuestra familia por unas cuantas citas secretas? Lizzie levantó el rostro lloroso. No era nuestra intención, simplemente ocurrió. ¿Simplemente ocurrió?, se rió Ruby con amargura. Nada ocurrió porque sí, Lizzie. Tú tomaste una decisión. Cada vez que os visteis en secreto, cada vez que me mentisteis, tomasteis una decisión. Volvió a la mesa y levantó la copa. Así que bebamos, por la verdad que siempre sale a la luz.
por la traición que no queda impune, y por una nueva vida, mi nueva vida sin mentiras ni traidores. Los invitados se quedaron estupefactos, sin saber cómo reaccionar. Algunos miraban al suelo, evitando el contacto visual con nadie. Otros no podían apartar los ojos del drama que se desarrollaba ante ellos. «Se acabó la fiesta», anunció Ruby. «Gracias a todos por haber venido, especialmente a esos dos que han hecho que esta velada sea tan memorable». Empezó a salir del comedor, pero se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. «Y sí, Stefan, no tienes que preocuparte por el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Ya tiene todas las pruebas de tu infidelidad». Los invitados empezaron a marcharse a toda prisa, atónitos por lo que habían visto y oído. Los padres de Ruby y Lizzie fueron los últimos en quedarse. «Nunca te perdonaré esto», dijo el padre, mirando a su hija menor. «Jamás». Cuando todos se fueron, Ruby subió a su dormitorio. Sacó su maleta, que había preparado con antelación, y se dirigió a la salida. En la puerta, Stefan la alcanzó. «Ruby, espera, hablemos». Ella se volvió hacia él, y él solo vio frialdad en sus ojos. «No tenemos nada de qué hablar. Todo lo que había que decir ya se ha dicho. Disfruta de tu burial. Espero que merezca la pena». Con estas palabras salió de casa, subió a un taxi concertado de antemano y se dirigió al hotel que había reservado hacía una semana. Sus cosas ya estaban allí. Lo había pensado todo de antemano. En la habitación del hotel, Ruby por fin se permitió llorar. Pero no eran lágrimas de pena o desesperación, sino de alivio. Lo había conseguido. Se había vengado. Y ahora podía empezar una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin falsos amores. El teléfono sonaba sin cesar. Stefan, Lizzie, su madre. Lo apagó. Mañana sería un nuevo día, su primer día de libertad. Las 2 semanas siguientes a la dramática cena fueron un verdadero reto para Ruby, pero no de la manera que ella había esperado. En lugar de dolor y sufrimiento, sintió un extraño placer al ver cómo se desmoronaba la fachada perfecta de las vidas de Stefan y Lizzie. La primera reunión con los abogados tuvo lugar el lunes después de cenar. Ruby estaba sentada en el lujoso despacho de su abogada, Margaret Holt, observando cómo el abogado de Stefan intentaba negociar mejores condiciones para su cliente. «Señora Clark», dijo en tono halagador, «mi cliente está dispuesto a aceptar un generoso acuerdo económico». «¿Generoso?», le interrumpió Ruby con una fría sonrisa. «¿Se refiere a la mitad de nuestra propiedad conjunta, que por ley me pertenece de todos modos? ¿O te refieres a una indemnización por daños morales?» Margaret puso una gruesa carpeta delante del abogado de Stefan. «Aquí están todas las pruebas del adulterio, incluyendo fotografías, grabaciones de audio y declaraciones de testigos. Creo que su cliente comprende que si esto va a juicio en público, su reputación sufrirá un daño irreparable». Ruby observó cómo el abogado pasaba las páginas, con un rostro cada vez más sombrío. Cada prueba ha sido cuidadosamente documentada, cada reunión ha sido confirmada con fotografías y grabaciones. Podemos discutir los términos de un acuerdo extrajudicial», murmuró finalmente. «Claro que podemos», respondió Ruby, «siempre que su cliente acceda a todas mis exigencias, y créame, serán muchas». Al día siguiente, se enfrentaba a otra prueba, una reunión con Lizzie. Su hermana la esperaba en la entrada del mismo parque donde solían pasear de niñas. Tenía un aspecto demacrado, ojeras y el maquillaje no podía ocultar las huellas de las noches en vela. «Ruby, por favor», comenzó en cuanto vio a su hermana. «Hablemos... ¿de qué?». Ruby se detuvo a una distancia prudencial. «Sobre cómo te acostaste con mi marido, o de cómo me mentiste durante meses. Yo no quería que pasara, simplemente ocurrió». Ruby se echó a reír e hizo que Lizzie se estremeciera. «¿Simplemente pasó?». «¿Qué es exactamente lo que acaba de ocurrir, Lizzie?
¿Acabas de estar en la cama de mi marido? ¿O me mentiste sin querer cada vez que quedábamos para tomar un café? Estamos enamorados, susurró Lizzie. Intentamos resistirnos, pero... Oh, os he visto pelearos. Ruby sacó su teléfono y le enseñó a su hermana una foto de ella y Stefan besándose en el coche. Una pelea muy convincente. Ruby, por favor, sollozó Lizzie. Eres mi hermana, no puedes perdonarme. ¿Hermana? Ruby la miró con disgusto. Una hermana no le roba el marido a su hermana. Una hermana no te miente a la cara durante meses. Una hermana no destruye una familia por su propia pasión. Pero somos una familia. Éramos una familia, corrigió Ruby. Ahora no eres nada para mí, solo una mujer que se acuesta con mi ex marido. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Lizzie sollozando en el banco. Una vez más, en lugar de dolor o lástima, Ruby solo sintió satisfacción al ver sufrir a la traidora. El tercer encuentro fue el más difícil, con Stefan. Él la esperaba en la casa que compartían, donde ella había ido a recoger sus últimas cosas. «Lo has arruinado todo», le dijo en lugar de saludarla. «Mi reputación, mi carrera, ¿la he arruinado?» Ruby le miró con incredulidad. «Yo no fui quien engañó, no fui yo quien mintió, no fui yo quien se acostó con la hermana de mi compañero. Podríamos haber manejado esto de otra manera». «¿Cómo?», se acercó. «Divorciarme tranquilamente para que pudieras seguir con tu amante y todo el mundo pensara que fue culpa mía. No, cariño, te mereces cada segundo de esta humillación». Stefan intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. «No te atrevas a tocarme, no te atrevas a tocarme, nunca más. Todavía te quiero», susurró. «Es solo que con Lizzie». «¿Lizzie qué?», interrumpió Ruby. «¿Era más excitante? ¿La emoción de una relación prohibida? ¿O simplemente era agradable sentirse más joven con una amante joven? No lo entiendes». «Oh, no, lo entiendo perfectamente», se dirigió al armario y empezó a sacar sus cosas. «Comprendo que eres un hombre débil que no pudo contener sus deseos. Comprendo que ambos sois unos patéticos traidores que os merecéis el uno al otro». Metió metódicamente la ropa en la maleta, ignorando sus intentos de continuar la conversación. Cada prenda le recordaba su vida juntos, pero ahora esos recuerdos no le dolían, solo le repugnaban. El encuentro más difícil la esperaba en casa de sus padres. Su madre seguía sin creerse lo que había pasado, y su padre estaba sombrío y callado. «¿Cómo has podido montar semejante escándalo?», preguntó su madre. «Es un asunto familiar, un asunto de familia». Ruby miró a su madre. «Que mi hermana se acueste con mi marido es un asunto de familia. ¿El hecho de que me mintieran a la cara durante meses es un asunto familiar? Pero podrían haberlo resuelto tranquilamente». «No, mamá». Ruby negó con la cabeza. «No se merecían estar callados. Se merecían exactamente lo que tenían, la humillación pública. Lizzie es tan desgraciada», susurró su madre. «Apenas come, no duerme. Y se supone que debo sentir lástima por ella». Ruby se rió. «Después de lo que ha hecho, después de todo, es tu hermana». «Lo era», corrigió Ruby. «Ahora es solo una extraña que arruinó mi vida». Su padre, que había permanecido en silencio, levantó la vista de repente. «Hiciste lo correcto, hija. Se merecían todo lo que les pasó». Por primera vez en días, Ruby sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. El apoyo de su padre significaba más para ella que todas las excusas de su madre. Los días siguientes estuvieron llenos de llamadas y mensajes de amigos y familiares. Algunos la apoyaban, otros la condenaban por el escándalo público, pero a Ruby le daba igual. Se sentía extrañamente satisfecha de que por fin todo el mundo supiera la verdad. La comunidad local hablaba del escándalo de la familia Clark. Ruby oía murmullos a sus espaldas cuando iba a la tienda o a la cafetería y veía que la gente la señalaba. Pero en lugar de sentirse avergonzada o abochornada, se sentía orgullosa. No se había convertido en una víctima silenciosa,
Se había vengado y había hecho pagar por todo a los traidores. Un día, paseando por la calle, vio por casualidad a Stefan y Lizzie juntos. Estaban sentados en un café. Ambos parecían cansados e infelices. Ruby se detuvo un momento, observándolos. Antes habían sido las personas más cercanas a ella, y ahora solo podía sentir placer por su sufrimiento. Disfruta de tu amor, pensó con una sonrisa amarga. Te ha costado demasiado. Aquella noche, sentada en su nuevo hogar, miró las fotos de aquella fatídica cena. Una foto mostraba las caras de asombro de los invitados, otra a Lizzie llorando y otra a Stefan pálido de ira. Cada foto era como un trofeo, como una prueba de su victoria. El teléfono volvió a sonar. Lizzie. Por quinta vez aquel día, Ruby rechazó la llamada y bloqueó el número. Fue suficiente. Ahora ella tiene una nueva vida y no hay lugar para los traidores en ella. El juicio duró menos de un mes, un tiempo récord para un caso de divorcio. Ruby estaba sentada en el tribunal, viendo cómo su vida anterior se dividía en proporciones matemáticamente precisas, cómo los abogados discutían porcentajes y cantidades, cómo su matrimonio de 10 años se convertía en áridos números sobre el papel. Stefan parecía abatido. Antaño un arquitecto de éxito cuya reputación era su principal activo, apenas podía mirar a la gente a los ojos. Tras aquella cena incriminatoria, su bufete perdió a 3 de sus mayores clientes. Nadie quería tratar con un hombre cuyo nombre se había convertido en sinónimo de adulterio y escándalo familiar. Mi cliente está dispuesto a renunciar a su reclamación de la propiedad conjunta, anunció su abogado. Lo único que pedimos es que el proceso se complete rápidamente. Ruby observó a su ex marido con fría satisfacción. Ni siquiera intentó luchar. Sabía que cada día de juicio solo empeoraba su situación. Cada nueva vista atraía la atención de la prensa, y cada detalle de su historia se hacía público. Margaret, la abogada de Ruby, enumeró metódicamente las condiciones del divorcio. La casa pasa a ser propiedad total de mi cliente. También pasa a controlar las cuentas bancarias conjuntas y la cartera de inversiones. El señor Clark conserva el derecho a su estudio de arquitectura y sus ahorros personales. La jueza sintió mientras revisaba los documentos. Todo era claro y directo. Stefan renunciaba efectivamente a luchar por la propiedad a cambio de una rápida conclusión del proceso y sin más publicidad. Después de la vista, Ruby se encontró con Lizzie en el pasillo del juzgado. Su hermana parecía agotada. Su estilo impecable había sido sustituido por ropa sin forma y sin maquillaje. «Nos vamos de la ciudad», dijo Lizzie, sin mirar a su hermana a los ojos. «Stefan ha recibido una oferta de trabajo en Seattle. Y tú te vas con él, por supuesto», terminó Ruby. «Huyendo de las consecuencias de tus actos, no podemos quedarnos aquí. La gente no olvida y no perdona. ¿Qué esperabas? ¿Que todos entendieran tu gran amor? ¿Que te perdonaran por tu traición y tus mentiras?» Lizzie levantó por fin la mirada. «Nunca nos perdonarán, ¿verdad?» Ruby miró a su hermana durante un largo rato, la persona a la que una vez había amado más, a la que había confiado todos sus secretos, con la que había compartido sus alegrías y sus penas. «¿Sabes cuál es la peor parte?», dijo finalmente. «No la traición en sí, no el hecho de que os acostarais, sino el hecho de que destruyeras todos mis recuerdos. Cada momento feliz de mi vida está ahora envenenado por el pensamiento de tus mentiras». «No planeamos, claro que no», interrumpió Ruby. «Simplemente hiciste lo que querías sin pensar en las consecuencias, y ahora huyes cuando las consecuencias son demasiado duras». En ese momento, Stefan apareció por la esquina. Al ver a Ruby, se quedó inmóvil, pero luego se acercó. «El avión sale mañana por la mañana. Queríamos despedirnos». Ruby los miró a ambos. Al hombre al que había dedicado 10 años de su vida y a la hermana que había amado desde la infancia. Ahora le parecían extraños. «Os deseo que seáis felices»,
dijo con una sonrisa amarga. «Espero que haya valido la pena». Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Oyó a Lizzie sollozar detrás de ella, pero no se detuvo. Suficientes lágrimas, suficiente drama. De vuelta en casa, su casa ahora, Ruby se sirvió una copa de vino y salió a la terraza. El sol se ponía, pintando el cielo de rojo sangre. Miró el jardín que una vez había plantado con Stefan, el banco donde solía sentarse con Lizzie en las tardes cálidas. La victoria fue agridulce. Sí, había conseguido todo lo que quería: la casa, el dinero, el reconocimiento público de que tenía razón. Pero al mismo tiempo, perdió a dos de sus personas más cercanas, perdió su fe en el amor y la confianza, perdió una parte de sí misma. Sonó el teléfono. Su madre. Seguía intentando reconciliar a sus hijas, sin darse cuenta de que algunas heridas nunca cicatrizarían. «Se van mañana», dijo la madre en lugar de saludarlas. «¿No quieres?» «No», la interrumpió Ruby. «No quiero, ya está dicho, pero son tu familia». «Eran familia», corrigió Ruby. «Ahora solo son personas que han traicionado mi confianza». Después de hablar con su madre, Ruby se quedó sentada en la oscuridad durante un buen rato, mirando fotos antiguas en su teléfono. Aquí está con Lizzie en la playa, feliz y despreocupada. Aquí está una foto de boda con Stefan, ella con un vestido blanco, él mirándola con amor. Aquí está la Navidad del año pasado, todos juntos junto al árbol, sonrientes, amistosos. Cada foto le causaba dolor, un dolor agudo y punzante de traición. Las borró todas, una a una, como si borrara el pasado de su vida. A la mañana siguiente, sabiendo que Stefan y Lizzie estaban de camino a sus nuevas vidas, Ruby fue a trabajar a su floristería. Los clientes la miraban con curiosidad. Su historia se había convertido en una leyenda local, un ejemplo de cómo una mujer traicionada puede vengarse con dignidad. «Eres muy fuerte», le dijo uno de sus clientes habituales. «Yo no podría haberlo hecho». Ruby se limitó a sonreír en respuesta. No sabían que detrás de esa fuerza había un corazón roto, que todas las noches lloraba en su casa vacía, que a veces se despertaba en mitad de la noche y cogía el teléfono para llamar a su hermana, y luego recordaba que ya no podía hacerlo. Por la noche se quedó mucho tiempo mirando su reflejo en el espejo del baño. Por fuera tenía el mismo aspecto, tal vez incluso mejor que antes. El dolor y la rabia habían dado a su mirada una nueva profundidad, su postura más segura, sus movimientos más decididos. Pero por dentro había vacío. El lugar donde antes habitaban el amor y la confianza ahora estaba lleno de frialdad. Ganó la batalla, pero el precio de la victoria fue muy alto. «El tiempo cura todas las heridas», solía decir su abuela. Pero, ¿podría el tiempo curar la herida de una doble traición? ¿Será capaz de volver a confiar en la gente? ¿Podría volver a amar? Ruby no conocía las respuestas a estas preguntas. Solo sabía una cosa: su vida se dividía en un pasí y un después. Y en este después tendría que aprender a vivir de nuevo, sin aquellos a los que antes consideraba las personas más cercanas. Al acostarse en su casa vacía, pensó en el mañana, en tener que sonreír a los clientes, hablar con los proveedores y seguir adelante con su vida, y en algún lugar de su interior sabía que podría hacerlo, porque ahora tiene algo más importante que el dolor y el resentimiento, la dignidad y el amor propio que ha conservado sin convertirse en una víctima silenciosa de la traición. La gran casa, que una vez había sido la encarnación de sus sueños de una vida familiar feliz, ahora le parecía a Ruby un páramo lleno de fantasmas del pasado. Cada habitación guardaba recuerdos, tanto felices como dolorosos. Aquí, en el salón, ella y Stefan planeaban su futuro. En esta cocina, ella preparaba las cenas familiares cuando venía Lizzie. En el jardín, plantaron rosas juntos y soñaron con las noches de verano en la terraza.
La decisión de vender la casa llegó inesperadamente, pero en cuanto se le ocurrió, Ruby se dio cuenta de que era exactamente lo que necesitaba. Un nuevo comienzo, una página en blanco. ¿Estás segura?, preguntó la agente inmobiliaria, recorriendo con la mirada la lujosa mansión. Esta casa es una gran inversión. Los precios de las propiedades están subiendo hoy en día. Estoy completamente segura, respondió Ruby, mirando cómo la mujer hacía fotos para el anuncio. Quiero empezar de nuevo. El proceso de preparar la casa para la venta resultó terapéutico. Al ordenar sus pertenencias, Ruby se sintió como si estuviera ordenando su vida pasada, decidiendo qué conservar y qué dejar marchar. Fotos de boda, álbumes familiares, regalos de Stefan y Lizzie. Los metió todos en cajas y los llevó al desván de la casa de sus padres. Tal vez algún día estaría preparada para volver a ver esas cosas, pero no ahora. Una tarde, mientras ordenaba documentos en su despacho, encontró un viejo cuaderno. Al abrirlo, vio una lista de sueños que había escrito durante el primer año de matrimonio. 1. Viajar a Italia, cumplido tú. Abrir mi propio negocio, cumplido, una floristería. 3. Aprender francés 4. Ver la aurora boreal, aprender a bailar tango. Ruby se quedó mirando la lista durante un buen rato. ¿Cuántos sueños había pospuesto por estar atrapada en la rutina de la vida familiar? ¿Cuántas oportunidades había perdido creyendo que su principal propósito era ser una buena esposa y hermana? Al día siguiente, se apuntó a un curso de francés y reservó un viaje a Islandia para ver la aurora boreal. La vida no terminó con la traición de su amado esposo y hermana. Su floristería también tenía que cambiar. Durante años se había ceñido al estilo conservador que le gustaba a Stefan. Ahora era el momento de experimentar. «Quiero renovar completamente el concepto», le dijo a su ayudante Ana. «Composiciones más creativas, combinaciones inusuales, algo completamente nuevo para nuestra ciudad». Ana la miró con admiración. «Has cambiado mucho últimamente. Te has vuelto más atrevida». Ruby sonrió. «Sabes, a veces perder algo de lo que más aprecias abre el camino a algo nuevo y hermoso». Empezó a asistir a talleres de floristería en otras ciudades, a experimentar con plantas y estilos inusuales. Sus trabajos se volvieron más atrevidos y personales. Sus clientes estaban encantados. La casa se vendió rápidamente a una familia joven con 2 hijos. Al ver cómo los nuevos propietarios planeaban dónde colocar el árbol de Navidad y cómo organizar las habitaciones de los niños, Ruby sintió un extraño alivio. Esta casa tendría una nueva historia, nuevos momentos felices. Compró un apartamento pequeño pero con estilo en el centro de la ciudad. Un amplio estudio con enormes ventanales y vistas al parque. No hay fotos familiares en las paredes, ni recuerdos compartidos. Solo cuadros elegidos por ella misma, muebles de su estilo preferido y muchas flores. Una tarde, sentada en su nuevo balcón con una copa de vino, Ruby estaba mirando los mensajes de su teléfono. Entre ellos había varios de su madre que seguía intentando arreglar las cosas en la familia. «Lizzie y Stefan se han instalado en Seattle. Quizá deberías...» Ruby no terminó. Ya no quería saber cómo vivían los traidores. Su vida ahora iba por otro camino. Por la mañana se despertó sintiéndose ligera. El sol brillaba al otro lado de la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, Ruby no sintió el peso del pasado. Se preparó una taza de café y se sentó a planear su viaje a Islandia. «¿Por qué ahora?», le preguntó su amiga Catherine cuando Ruby le contó sus planes. «Nunca te había interesado viajar así, porque ahora por fin soy libre», respondió Ruby. «Libre de las expectativas de los demás, de la necesidad de ser una buena esposa y una hermana cariñosa, libre para ser ella misma». En el curso de francés conoció a gente interesante, adultos que habían decidido cambiar de vida. Entre ellos estaba Olivia,
una escritora que se había divorciado tras 20 años de matrimonio y ahora viajaba por el mundo recopilando material para sus libros. ¿Sabes de qué me di cuenta después de divorciarme?, dijo Olivia una vez. Que toda mi vida había intentado cumplir las expectativas de otra persona, de ser una buena esposa, madre, hija, y había olvidado sus propios deseos. Ruby asintió cuando estas palabras resonaron en su alma. ¿Cuántos años había estado intentando ser perfecta? Cumplir las expectativas de Stefan, mantener a Lizzie, complacer a sus padres. Su nuevo apartamento tenía una habitación especial para meditar, algo con lo que ella había soñado durante mucho tiempo, pero Stefan había pensado que no tenía sentido. Ahora Ruby pasaba tiempo allí todas las mañanas, aprendiendo a escucharse a sí misma y a sus verdaderos deseos. Un día se encontró por casualidad con su amiga Lizzie en un supermercado. «Se casaron», le dijo su amiga, evitando el contacto directo. La semana pasada, una ceremonia modesta. Ruby se sorprendió de su propia reacción. No sintió ni dolor ni rabia, solo una ligera sorpresa por lo rápido que el pasado se había convertido en pasado. «Les deseo que sean felices», dijo sinceramente. «Espero que esta vez sean sinceros el uno con el otro». Por la noche, sentada en su cafetería favorita, escribió en su diario: «A veces la mayor victoria no es la venganza contra los traidores, sino la victoria sobre tus propios miedos y dudas. Pensé que me vengaría de ellos con una denuncia pública, pero la verdadera venganza resultó ser otra, el hecho de que pude dejarles marchar y empezar una nueva vida, una vida en la que por fin podía ser yo misma». En su escritorio había un folleto de una escuela de baile. La semana que viene empezaban las clases de tango. Junto a él había un billete para Islandia y un libro de texto de francés. En la pared había un cuadro que había comprado en una exposición local, una brillante mariposa saliendo de un capullo. Ruby se acercó a la ventana. Abajo, la vida de la ciudad estaba en plena ebullición. La gente se apresuraba en sus quehaceres, las parejas paseaban por el parque, los músicos callejeros tocaban jazz. Su nueva vida acababa de empezar y se sentía preparada para todas las sorpresas. Suena el teléfono. Su madre. Esta vez, Ruby contesta con calma y firmeza. «Mamá, sé que tienes buenas intenciones, pero ahora mi vida va por otro camino, y soy feliz en este camino». Después de la conversación, se quedó mirando su reflejo en la ventana. Ya no había dolor ni rabia en sus ojos, solo la serena confianza de una mujer que por fin se había encontrado a sí misma. «A veces tienes que perderlo todo para encontrar tu verdadero yo», pensó mientras abría el portátil para terminar las últimas líneas de su blog. Sí, esto también era nuevo. Había empezado a escribir sobre su renacimiento y su historia inspiraba a otras mujeres traicionadas. Mañana le espera un nuevo día, con una clase de francés, trabajo en una floristería renovada y su primera clase de tango. Y dentro de un mes, un viaje a Islandia, donde por fin vería la aurora boreal. La vida seguía, y era hermosa, no a pesar de la traición y el dolor, sino gracias a ellos. Porque a veces la noche más oscura da a luz al amanecer más brillante.